Bueno, listo, vamos a continuar aquí con este ejercicio. Entonces vámonos a la hojita base de datos 2. Observen que en esta hojita pues ya aparece, ya tenemos que aplicar allí algunas funciones, ¿no? A calcular cosas. ¿Sí? Nos piden allí también pues aplicar algunos formatos condicionales, hacer unas tablas dinámicas allí, crear unas segmentaciones, vincular las segmentaciones y crear un menú. ¿Sí? Entonces nos están pidiendo allí pues hacer todas esas cositas allí. Entonces, vamos a hacerlo. Listo, entonces parados aquí, vamos a empezar aquí y la base de datos pues está abajo, ¿no? ¿Sí? No en otra hoja, ¿no? Está en la parte de abajo. Listo, entonces aquí nos piden establecer el promedio de las ventas en esta primera pregunta, establecer el promedio de las ventas de la base de datos, o sea, hay que calcular el promedio de todas estas bases, de todas estas ventas. Parados en la celda, entonces aquí vamos a aplicar la función promedio, ¿no? Función promedio, promedio. Entonces aquí función promedio, allí en la perchita del autosuma está la función promedio. Y vamos y seleccionamos el rango de todas las ventas. Me paro en la primera venta, chip control, flechita hacia abajo. Y enter. Y ahí nos da pues el promedio de las ventas el promedio de las ventas de esa base de datos. Comentémosles allí el tamañito de la fuente. Queda así. Y función promedio. Mira aquí mi grillo. Allí. Bueno, viene un segundo punto donde nos piden allí establecer la venta mínima. Entonces la venta mínima que es la función min. Y la venta mínima que es la función min. Para ver la celda vamos a aplicar allí la función min. Está igual a la flechita de la autosuma, función min. ¿Min de qué? De las ventas. Entonces seleccionamos desde la primera venta, chip control, flechita hacia abajo. Y enter. Allí nos da la venta mínima. Le copiamos el formatico de esta. Miren, brochita, ¿no? Miren cómo empiezo a trabajar un poquito más rápido allí. Pero es para que se den cuenta que lo que yo hago explicándoles a veces de manera sencilla, lo empiezo a aplicar de manera rápida y ya de manera muy mecánica, ¿no? Ya sin pararme y no tin, 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 como se dice de manera muy rápida allí. Entonces todo eso da rapidez, da productividad, da velocidad, permite que uno, digamos, se concentre en otras cosas, en el análisis básicamente de lo que se está haciendo, ¿no? Vamos a calcular aquí también otra preguntita que nos hacen, establecer las unidades máximas. Entonces, función más, para calcular las unidades máximas. Las unidades máximas vendidas. Entonces, aquí en la celda, función más. Perchita autosuma, función más. Y vamos y seleccionamos las unidades. De la primera, chip control, perchita hacia abajo y enter. Y ahí quedó las unidades masivas vendidas. A esto pues quitémosle los decimales, no le voy a poner copiarle este formato porque esto es un formato de moneda, mientras que estos son unidades que no son pesos. Aumentamos el tamañito de la fuente allí. Sí, esto es 16, ahí queda bien ya. Bueno, y siguiendo en ese orden de ideas, aquí nos piden establecer cuántos suman. No, establecer cuántas veces se le vendió a la 14. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos aquí, nosotros vemos que en los almacenes ahí aparece la 14. Por acá aparece la 14. Entonces, tenemos que contar cuántas veces aparece la 14 allí. ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuántas veces se le vendió la 14? O sea, ¿cuántas veces aparece la palabra la 14 repetida en esa columna? Entonces, aquí vamos a aplicar una función que está en f de x, en la función estadística, en la categoría estadística, y se llama contar sí, contar puntos. Esa función contar sí que ella cuenta de acuerdo a una condición. Los paraditos ahí en la celda. Miren que esa sí no está aquí. Pues tendríamos que entrar más funciones. Entre otras cosas, pues me lleva igualmente al, al f de x, ¿no? Entonces podría hacerlo por aquí porque aquí es más lejos que esto aquí que es más cerquita. Sí, uno hasta la distancia las mide allí. Entonces f de x aquí, en la categoría estadística, contar sí. Esa funcióncita contar sí, ella pide dos argumentos, el rango y el criterio. El rango pues son todos los almacenes, del primero hasta la última, chip control, flechita hacia abajo. Y el criterio, la 14. Obvio, pues hay que dejar ahí el espacio para que quede bien escrito.
Y de entrada, pues ahí él nos dice que son 36. O sea, 36 veces aparece repetida la 14 allí, que son las 36 veces que se le vendió la 14. Bien interesante. ¿Cómo encuentra uno, empieza a encontrar unas respuestas de manera indirecta, ¿no? Y uno aprende a entender eso de Excel, ¿sí? ¿Sí? No es que haya una función ahí que voy a ir a contar lo que usted dice, no. ¿Sí? Contar de acuerdo a una condición, contar sí. Vamos a hacer este aquí, el que sigue. Miren que el que sigue es igualito al anterior, pero le agregaron en el año 2010. O sea, ¿cuántas veces se le vendió la 14? En el año 2010. Entonces aquí son dos condiciones, ya no es una sola, que sea la 14, sino que sea de la 14 y del año 2010. Vamos a aplicar aquí una función que es hermanita de la función contar sí, que se llama contar sí conjunto. Una función que se usa mucho y que nos permite hacer conteos cuando son dos o más condiciones. ¿Sí? Contar sí solamente lo hace para una sola condición, mientras que contar sí conjunto son dos o más condiciones. También está en estadística, allí en FDX, contar sí conjunto. Está ahí abajito incluso el contar sí, pegaditas, ¿no? Hermanitas. Y esto pide aquí básicamente rango de criterio, criterio, rango de criterio y criterio. Así sucesivamente va pidiendo el rango, el criterio, el rango, el criterio, el rango, el criterio. Y esto permite hacerlo hasta, esto no puede hacer contar sí. Miren que esto aquí permite hacerlo hasta 127 rangos de criterios y criterios. ¿Sí? O sea, yo puedo colocar 127 condiciones en el conteo, imagínense. Que obviamente pues uno todo eso no lo maneja. Yo he usado allí como 5, 6, 7 por ahí, como 7 y una vez. Vamos a hacerlo aquí. Rango de criterios, pues todos los almacenes, el primero, todos los almacenes. El criterio, la 14. Observen allí que cuando coloco eso allí, pues ya me está dando el resultado que habíamos hecho en el primer condicional, 36. 36 finalmente. Ahora vamos a colocar la segunda condición, que sean del año 2010. Entonces, rango de criterios todos los años, del primero hasta el último. El criterio 2010. 2010 allí. Entonces, claro, al aplicar otra condición, pues ya no son 36, sino que quedaron 13. Copy y pego esto aquí, ahí me dio 13 entonces. Función contar sí conjunto. Esta funcióncita vamos a copiarla. Control C, escape. Vamos a pegarlo aquí como comentario. Insertar comentario. Metemos el nombre aquí de Jessy. Bueno, siempre ellos le colocan el nombre. Yo tengo un usuario allí, pero como en Power BI me lo inserté después, entonces no lo estoy viendo. Entonces me tocó entrar con este juego. Listo. Selecciono esto aquí, aumentemos el tamaño de la fuente. Y observen allí pues que ahí queda la función contar si. Si uno la mira así, uno no la entiende. Ahí queda uno como que uno no entiende qué es lo que está haciendo. Por eso es importante trabajar con los argumentos, ¿no? Cuando vayan a ver funciones nuevas, les recomiendo mucho lo de los argumentos, porque ahí uno a analizar, alcanza uno a analizar con los argumentos las funciones, porque es la que le va diciendo, no vea, rango de criterios 1, y aquí él le explica, ¿no? Aunque a veces de una manera muy somera, pero digamos, uno alcanza a identificar allí eh, y a entender lo que la función requiere. Y si no, pues entonces hace una consultica ahí en Google, ¿sí? Hace una consultica en un buscador y coloca allí, y el buscador pues le explica bien en detalle cómo funciona la función y cuáles son los argumentos y el ejemplo y todo eso. O sea, eso es pues como se dice pues el paso a paso pues. Pero lo ayuda a uno, ¿no? No tiene que sentarse a esperar pues que venga alguien a explicarle la función. Lo listitemos en contarse. Luego nos piden por acá
Establecer cuánto suman las unidades vendidas de la 14. ¿Cuánto suman las unidades vendidas de la 14? Sí, ya no es contar, sino cuánto suman. O sea, función sumar sí. Entonces aquí vamos a aplicar una función que es la función sumar sí. Esa función sumar sí es una hermanita de la autosuma o suma y se encuentra en FX, matemáticas y trigonométricas. Sumar sí, sumar punto sí. Esta funcióncita es de matemáticas y trigonométricas. A veces uno pensaría uno que eso es de estadística, pero no, la función suma es de matemáticas y trigonométricas y ella tiene allí pues todas unas variantes, ¿no? Sumar sí, sumar sí conjunto, suma producto, suma x cuadrado y cuadrado. Entonces miren que aparece una cantidad de variantes. Suma x cuadrado menos y cuadrado, aparece una cantidad de variantes ahí de la función sumar. Entremos por aquí por f de x, vamos a matemáticas y trigonométricas y allí vamos a la función sumar sí. Miren que ahí aparecen entonces todas las sumas, sumar sí, suma cuadrado, suma series, suma producto, sumar sí, sumar sí conjunto, suma x cuadrado más y cuadrado, suma x cuadrado menos y cuadrado, suma x menos y cuadrado, pues todas las sumas posibles que pudieran aparecer ahí. Pero para nuestro caso, pues sumar sí. ¿Sí? Se suman las celdas que cumplan determinado criterio de condición. ¿Sí? Y esta función básicamente lo que hace es pedir los dos argumentos que pide el contar sí inicialmente, o sea, rango y criterio. Y le adicionamos o se le adiciona el rango suma a lo que uno desea sumar. Se da una columna donde se evalúa el criterio o condición y la columna donde se tiene que ir sumando el valor dependiendo de que la condición se vaya cumpliendo. Entonces, eh, ¿cuánto suman las unidades vendidas de la 14? Las unidades vendidas de la 14. Entonces, rango, todos los almacenes. Criterio, la 14. Y el rango suma las unidades vendidas, que son estas aquí. Las unidades vendidas, que son estas. De aquí está acá. Enter. Están las unidades vendidas de la 14. Vamos a copiar con brochita esto aquí. Peguemos aquí. Las unidades vendidas de la 14. Copiemos la fórmula. Entonces miren que las formulitas pues se van ampliando, ¿no? Sí, se va ampliando el contexto de esas fórmulas y la idea es irlas conociendo y su aplicabilidad, dónde se aplican, de qué manera se deben aplicar, para uno tener un pool de 20 o 30 funciones con dominio, ¿no? Que uno pueda decir estas 30 funciones. Y ya de ahí en adelante básicamente se convierten en la base para ir avanzando en el conocimiento de más funciones. ¿Sí? Porque siempre la preguntita que le hacen a uno, bueno, profe, ¿cómo hacemos o cómo hago para saber qué función debo aplicar? Miren que todo depende de lo que uno requiera, ¿no? Y entender que existen funciones de búsqueda, funciones para aplicar condicionales, en este caso funciones para hacer conteos, ¿sí? Para contar, ¿sí? De acuerdo a condiciones, para sumar de acuerdo a condiciones, a una condición que es esta, ¿sí? Y funciones que permiten también sumar de acuerdo a muchas condiciones. Este es la sumar sí. Acá el que continúa también nos piden allí también sumar las ventas. Básicamente la repetición de la función sumar sí, porque ya no vamos a sumar las unidades vendidas, sino las ventas de la 14. Es el mismo criterio. Entonces, parados allí f de x. En usada recientemente, pues ahí encontramos. No está. Sí, está sumar sí, allí. Sumar sí allí, aceptar. Pide el rango, pues todos los almacenes. Criterio la 14. Y el rango suma lo que necesitamos sumar, que son
que ya no son las unidades, sino las ventas. Seleccionamos el rango de las ventas. Miren que los rangos allí, hay que tener cuidado, ¿no? De que uno siempre seleccione los rangos que sean iguales, ¿no? En cuanto a los números de la referencia, ¿no? E19 del 19 al 199. Acá G19 del 19 al 199 también. No que nos vaya a quedar descuadrados, ¿no? Seleccionar en una desde el encabezado y en el otro rango sin el encabezado. Entonces va a quedar descuadrado. ¿Sí? No nos va a dar el resultado allí. Y aceptar. Con eso, pues nos pone allí esas ventas. ¿Sí? ¿Cuánto suman las ventas? Brechita. Brechita aquí. Estas son las ventas de la 14. ¿Sí? Y allí usamos pues, la función sumar sí. Vamos a copiar la fórmula. Entonces escape. Y vamos a colocar aquí el comentario. Comentario, mostrar. Colocamos esto aquí. Voy a echar esto aquí. Allí. Ahí está. Miren que es la misma fórmula. Lo único que cambia es el rango que se suma. Si en la una sumamos las unidades y en la otra sumamos las ventas. Pero el resto es lo mismo. La 14 y almacenes. Bueno, y aquí nos dicen, entonces aparece algo más, otra fórmula que hay que aplicar aquí, donde nos dicen establecer cuánto suman las ventas de la 14 para la categoría carnes, o sea, lo mismo, ventas de la 14 para la categoría carnes, segunda condición. Entonces, así como existe la función contar sí conjunto, existe la función sumar sí conjunto, o sea, existe sumar sí y sumar sí conjunto, para cuando existen varias condiciones, ¿no? Dos o más condiciones. ¿Sí? Entonces recuerden, eso puede uno agregar ahí hasta 127 condiciones. Entonces aquí está en matemática y trigonométrica, así se llama, sumar sí punto conjunto. Sumar sí conjunto. Y aquí entonces vamos a hacer esa operación. De sumar sí conjunto. Entramos por f de x. Y esta funcióncita tiene una característica especial. ¿Sí? Aquí en matemáticas y trigonométricas, sumar sí conjunto. ¿Sí? Pide el rango suma y empieza a pedir los rangos de... Primero pide lo que se va a sumar, ¿no? A diferencia de las otras funciones, que se colocaba siempre al final. El sumar sí conjunto sí pide primero lo que se va a sumar, que es el total de las ventas, ¿no? Voy a colocarlo una vez, total de las ventas, que es desde aquí, contra flechita hacia abajo. Y ahora sí empieza a pedir ya los rangos de criterios y los criterios, rango de criterio, criterio. ¿Sí? Y recuerden, esto tiene aquí la posibilidad de colocar hasta 127 condiciones o criterios. Entonces, rango de criterios, todos los almacenes. Vámonos al comienzo aquí. Seleccionamos esto aquí y aquí el criterio que sea la 14. 14. Y el segundo rango de criterios aquí que nos piden es que nos dicen es que sea de la categoría carnes. Entonces seleccionamos toda la categoría carnes, toda la columna. Y el criterio es carnes. Listo. Con esa, colocando allí esos argumentos, damos a aceptar y allí nos da el valor. Miren allí. ¿Sí? Ahí estamos sumando las ventas de la 14 para la categoría carne. Una función sumar sí conjunto. Y a veces le dicen a uno, es que eso sí se usa. Claro, eso se usa mucho. Vamos a insertar aquí un comentario. Después de la función sí y buscar B, esas funciones son de las que más se usan. Entonces vamos a colocar aquí un comentario. Vamos allá a colocar en el comentario la fórmula. Voy a extender esto así. Voy a ponerlo por aquí. Allí. Y a esto entonces vamos a ponerlo aquí más grandecito aquí para que veamos. Bueno, y lo voy a echar, ¿no? Para que me vea bien a lo largo y ancho.
Para que den cuenta pues que la funcioncita tiende a ser un poquito más extensa. No es que sea complicada, pero obviamente si uno ve en una celda una fórmula de esas, así, si la ve así, entonces ya cuando inicie sumar sí conjunto, entiende, eso está sumando de acuerdo a unas condiciones. Esta está sumando de acuerdo a una sola condición. Ya tengo que verificar qué es lo que está sumando. Esta está sumando de acuerdo a una condición, esta está contando de acuerdo a varias condiciones también allí, porque es contarse en conjunto. Y vamos guardando los cambios.